También tenemos otra invitada que se llama Micaela Cohen. Ella es profesora en enseñanza media y superior en biología, doctora, flamante, doctora en biología en el área de didáctica, especialista en educación crítica, género y nuevas subjetividades y docente investigadora en educación sexual integral. Bienvenida, Mica. Muchas gracias, Julio. Bueno, estamos para hablar de un tema que es el cuerpo. Ajá, ¿no? Las enseñanzas. No vamos a meter ni más ni menos que con el cuerpo. ¡Wow! Las enseñanzas. Vamos a tratar de imaginarlo. Exacto. Las enseñanzas sobre el cuerpo en la escuela y su relación con la ESI, ¿no? Pensaba, Mica, cuando pensé la entrevista, ¿no? Cuando la empecé a armar, que el cuerpo en la escuela, sobre todo en el área nuestra, ¿no? De naturales y de biología, uno agarra los libros de texto o las típicas clases. Y ese cuerpo tiene como algunas características, ¿no? ¿Cómo lo podríamos describir a ese cuerpo? Bien, sí. Podemos pensar en cómo aparecen los cuerpos en los libros de texto y en primer lugar podemos ver que los cuerpos en general son cuerpos blancos y esos cuerpos entonces en principio no serían representativos de todos, de todas y de todes. También son cuerpos que generalmente son binarios. Esto significa que están encajonados en dos posibilidades. Cuerpos de, en principio, lo que podemos pensar como cuerpos estereotípicos de varones blancos y esbeltos también, ¿no? Sí. Los cuerpos de mujeres aparecen poco en los libros de texto, aparecen poco en los libros de texto en general, no solo en los libros de texto de biología y de ciencias naturales, en los libros de ciencias sociales también aparecemos poco las mujeres. Acá después justo conversábamos con las chicas titiriteras que ellas también trabajan con la invisibilidad que hay en la historia y cómo estamos desaparecidas las mujeres en el currículum escolar. Y particularmente también están desaparecidos los cuerpos trans, los cuerpos transexuales, los cuerpos gordos, los cuerpos de otras color, etnias, los cuerpos de pueblos originarios, que tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Y trabajo bastante en la tesis y un poco también en la formación de docentes, la cuestión de lo que implica el currículum nulo, lo que no está también nos dice algo. Qué difícil verle todo eso a esos esquemas, ¿no? Digo, desde el sentido común uno lo mira y te parece que eso es la verdad, que es así, ¿no? Y eso además pensaba también ha mostrado como algo universal, ¿no? Claro, eso es como que esa es la naturaleza humana. Eso es lo que Bourdieu llama violencia simbólica en el currículum, no como qué es lo que nosotros damos como lo obvio y que lo que no está y no aparece, ¿sí? Nos está contando algo y es violento de un modo muy sutil, porque yo no estoy diciendo que hay cuerpos que no están porque no los nombro. Claro. No, y además ese cuerpo está legitimado científicamente, ¿no? Exactamente, sí. La biología, las ciencias modernas le suelen dar legitimidad a estas desigualdades sociales a partir de mostrar o de presentar un cuerpo entendido como neutral. Bien. Pensando un poco también, otra cuestión que suele aparecer en relación a este contenido es el aparato reproductor masculino, femenino o el sistema reproductor. ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, el concepto de aparato per se tiene muchos problemas por su concepción mecanicista, ¿no? Como proviene de una herencia de Descartes, pero también tenemos problemas con la palabra reproductor, porque en realidad nosotros y nosotras y nosotres queremos conocer nuestros sistemas genitales también con la finalidad de disfrutarlos, ¿no? Nuestros sistemas genitales y nuestros cuerpos en general. Entonces, la palabra reproductor ahí también hace un énfasis en un sesgo en el contenido que tiene que ver con entender particularmente los cuerpos y también concretamente los cuerpos de las mujeres con la finalidad reproductiva, como si lo único importante fuera conocer el cuerpo para embarazarnos o evitar el embarazo, ¿no? Como para controlar cuestiones ligadas a la reproducción, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario cuestionar el modo en que enseñamos sistemas genitales. Yo le cambio el nombre. Tampoco me fascina, pero me parece mejor que aparatos reproductores, para poder revisar y empezar a ver que conocer nuestros cuerpos tiene que ver con el placer, tiene que ver con el autoconocimiento y también tiene que ver con poder poner nuestras propias reglas, con saber decir qué nos gusta y qué no nos gusta también. Bien. O sea que no alcanza con trabajar, si uno trabajara los sistemas, los aparatos reproductores para dar la idea de un cuerpo sexuado, ¿no? Parece que es un cuerpo que no disfruta, un cuerpo que no... Claro, y además tenemos otras cuestiones que tienen que ver con que nuestros cuerpos están inmersos en relaciones de poder. Entonces, el modo en que se nombran los sistemas genitales y cómo se significan esos cuerpos tienen que ver con la historia de nuestros cuerpos, con relaciones de dominación y con relaciones particularmente jerárquicas que existen. O sea que ahí nomás donde termina la cuestión material o corporal del cuerpo aparece como la cuestión cultural, dándole significados al cuerpo, sentidos, ¿no? Claro, yo los pienso en diálogo, como que no hay uno primero que otro, sino como que
todo el tiempo están dialogando. Y las reglas y las normas sociales también se hacen carne, porque yo habito mi cuerpo en función de esas reglas y de esas normas sociales. Claro. Entonces necesitamos, por ejemplo, empezar a cuestionar qué nombramos, cómo lo nombramos y cuáles son las significaciones que se le atribuyen a esos cuerpos, los significados, porque también el modo de nombrarlos y la información que tenemos tiene que ver con nuestras experiencias. Eso es lo que para mí es bastante potente, que nombrar de otra manera, que pensar de otra manera y que explicar de formas nuevas también nos permite vivir de formas nuevas los cuerpos. Entonces es bastante trascendente lo que hacemos en educación sexual, en las escuelas y también en las clases de biología, donde nombrar los cuerpos de manera hegemónica, sin revisar las relaciones de poder que están encarnadas en nuestros cuerpos, implica reproducir esa lógica. Claro. ¿Sabes qué, Mica? Que el año pasado entrevistamos a Dora Barrancos y ella nos decía, hablando de la ciencia, que todas las ciencias son sociales. Totalmente. ¿No? Y pensaba esto en relación, al cuerpo. Cuando aparece un discurso sobre el cuerpo, ya eso ya es social. Este modo de pensar el cuerpo desde este lugar como universal y demás, ¿no? Una cuestión también, viendo algún texto tuyo, el tema de la menstruación, ¿no? ¿Qué tratamiento le hace, el discurso social y el discurso escolar a la menstruación? Y hablabas de personas que menstruan, eso también estaría bueno aclararlo. ¿Por qué ese concepto? ¿Por qué hablo de personas que menstruan? ¿Por qué no mujeres? ¿Por qué no mujeres? Bueno, si bien es interesante pensar la menstruación asociada a las mujeres, primero porque muchas mujeres menstruamos, también hay varones que menstruan. ¿Qué significa esto? Significa considerar que hay cuerpos trans, ¿sí?, que hay varones con útero y que a las mujeres ni a los varones no nos define nuestra genitalidad, sino que nos definimos por otras cosas, además de que a veces también tener útero o no impacta, influye, pero que, la idea es empezar a corrernos de un esencialismo, de un biologicismo y empezar a entender estos cuerpos como construcciones sociales, estos cuerpos identitarios, inmersos en la cultura y en relaciones de poder. Quisiera que volvieras a repetir esto que acabas de decir, porque me parece bien interesante. Yo hablo un montón. No, está todo bien. Está buenísimo. Está buenísimo, pero digamos que es interesante que lo vuelvas a repetir, porque a veces no alcanza con una pasada y por ahí está bueno que uno pueda detenerse a pensar en esto que vos estás diciendo, que no es común escuchar en los medios de comunicación. Tampoco es común leerlo en nuestra práctica cotidiana como docentes. Totalmente. Entonces sería bueno que lo vuelvas a repetir. Esto que están diciendo de que no alcanza con la palabra, para mí es bien interesante porque, yo en la tesis trabajo sobre la necesidad de involucrar nuestras emociones y cuerpos, porque la verdad es que, para mí es muy importante dejar de culpabilizar a las y les docentes por lo que enseñan, en el sentido que nosotros también estamos inmersos en esas relaciones de poder. Incluso a mí me ha costado un montón de lecturas y me sigue costando un montón de cuestiones, ¿no? Como no pensar esta cosa, ahora hay que enseñar así. Bueno, como atravesar los procesos de revisión y de preguntarnos y de ver qué nos pasa, ¿no? Y como, pero empezar, ¿no? Como, por un lado, no es necesario enseñar este paquete todo entero. Sí es necesario, pero caminemos hacia ahí. Caminar hacia ahí implica que la palabra solo no alcanza. Por eso la didáctica para mí es fundamental, como empezar a pensar qué dispositivos nos acompañan en poder transformar estas ideas. Y ahora vuelvo a la pregunta. Bueno, en primer lugar, con respecto a por qué personas que menstruan, en primer lugar, porque primero porque no todas las mujeres menstruan, ¿no? Además, hay mujeres que no tienen útero, hay mujeres jóvenes que todavía no menstruaron, hay mujeres que por diversas razones no menstruan, aunque tengan útero, y también hay mujeres que no menstruan. Entonces, personas que menstruan es mejor para mí, y también agregaba que también hay varones que menstruan, porque pueden ser cuerpos trans, ¿sí? Personas que tengan útero, pero que hayan elegido ser varones, o que se sientan varones, no es necesario ni siquiera haberlo elegido. Entonces, transformar estos modos de llamar los cuerpos en la escuela es importante. Bueno, y además me parece interesante también el testimonio de Mica porque ella viene del área de la biología, ¿no? Sí. Y a nosotros nos forman, con otra mirada, ¿no? Ese camino de desandarse y, además de el contexto cultural y social en el que uno también se va formando, ¿no? Pero me parece que eso es interesante, poder pensar, incluso en las clases de biología o de ciencias naturales,
esta incorporación que son de otros discursos, ¿no? Que no provienen del ámbito de la biología, que es en el cual nos formamos. Y ahí está un poco el desafío, que también lo hablábamos con las chicas antes, que incluso los propios docentes muchas veces no nos formaron con estas perspectivas para que la ESI pueda atravesar en forma transversal nuestras prácticas, independientemente del área del que vengamos, ¿no? Así que ese es un desafío. En parte entiendo que algo de eso trabajaste en tu trabajo de investigación, digamos, qué pasaba con los docentes, qué representación tenían los docentes de distintas áreas. ¿Te querés contar un poco sobre eso? Bueno, sí, en realidad trabajaba con cómo pensar las enseñanzas sobre el cuerpo en la escuela son un foco para trabajar cuestiones de educación sexual integral, ¿no? Porque un poco lo que presenta, que hacer educación sexual presenta un montón de desafíos, incluso esto que vos decías, hay un desafío epistemológico con revisar esta lógica de que hay una biología que puede decirnos la verdad sobre los cuerpos, ¿no? Y qué poder que tiene eso en las aulas y en la sociedad, porque en realidad la escuela recupera cuestiones que tienen que ver con cómo se construye el conocimiento, ¿no? No es algo que sea únicamente en la escuela, lo vamos a encontrar en todos los espacios sociales. Uh-huh. Entonces, sí, la necesidad de encontrar dispositivos concretos para revisar junto con los profes, ¿no? Como en conjunto, como colectivo, ir construyendo modos de pensar, de habitar diferente los cuerpos en la escuela, también porque también recordemos que lo que nosotros enseñamos no tiene que ver solamente con los libros que acercamos, con los materiales que proponemos, con lo que decimos en el aula o con lo que escribimos en el pizarrón, sino también con el modo en que regulamos los cuerpos y que actuamos y que enseñamos a través de situaciones que tienen que ver con los recreos, con la organización institucional. Entonces, en la tesis trabajé bastante sobre cómo ir construyendo nuevas maneras de entender el cuerpo. Me parece que está bueno, recuperando un poco todo lo que pasó hoy en el programa. Siempre nos pasa eso, ¿no? Sí. Digamos, lo que vos estás contando atraviesa la escuela desde la pura realidad, digamos, no es que estamos inventando cosas nuevas y entonces decimos, esto es nuevo. No, esto está instalado en la escuela. Entonces es necesario tomarlo y es necesario que detectemos ese interés que hay por todos estos temas. Pero además pensaba que si hay un contenido que hoy en día está muy de moda, y moda digo entre comillas, y se trabaja mucho en las escuelas, o se intenta trabajar, no siempre se trabaja, es el tema de la diversidad. Entonces, desde tu punto de vista y desde cómo vos estás trabajando estas cuestiones o estás proponiendo trabajar, me parece que está puesta, digamos, de alguna manera la cuestión de la diversidad verdaderamente, ¿no? Teniendo en cuenta que hay otras cuestiones para tener, para mirar o para atender, digamos, ¿no? Totalmente. Está bueno. Vamos a un temita musical. Bueno, y seguimos. Un cachito para atrás a la cuestión de la menstruación. ¿Qué tratamiento le da la escuela, el discurso escolar, el discurso social? Sí, en primer lugar decir que estar hablando en la radio de la menstruación me parece fascinante. Lo digo porque suele ser algo que todo el tiempo escondemos las mujeres, ¿no? Pero no porque las mujeres elijamos esconderlo, las mujeres, las personas que menstruan, sino porque es lo que nos imponen, ¿no? No, acércate. Ok. Particularmente, en la escuela se enseña la menstruación justamente desde la biología, entendiendo que es un proceso que depende, es un proceso corporal, que depende de cuestiones hormonales, que tiene que ver con el desprendimiento de un tejido, que se dice poco que ese tejido se desprende por la vagina, cómo se ve, no se habla de cómo se siente y tampoco se habla de cómo ese proceso es significado, ¿no? Que en nuestra sociedad es significado como algo negativo, como algo asqueroso, como algo que no se nombra, como algo que hay que silenciar y que tenemos que esconder. Y la verdad es que esa manera de nombrarlo tiene que ver con que la mayoría de los cuerpos menstruantes suelen estar asociados a las mujeres. Muchas de las personas que menstruamos somos mujeres. Entonces ese tiene que ver con que los fluidos de nuestros cuerpos son significados de maneras diferentes. El semen no es significado del mismo modo, ¿no? Tiene un lugar mucho más privilegiado en los fluidos del cuerpo. La menstruación no es así, ¿no? Está pensado como algo asqueroso, como algo feo. Entonces, el problema que tiene es que esa manera de pensar, de nombrar y de explicar la menstruación impacta en el modo en que las mujeres y las personas que menstruamos lo vivimos. Entonces, se trata de que en la escuela no se suele revisar esos significados, pero sin embargo esos significados todo el tiempo están en la escuela, porque las chicas se llegan a manchar
o algunos varones, y dejar una mancha en una silla, eso implica una burla para toda la vida, ¿no? Entonces es terrible, la mancha, ¿no? El tabú de la cosa de la mancha es terrible. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que lo que yo un poco empiezo a plantear es la necesidad de que en la escuela también retomemos y problematicemos ese modo que se significa la menstruación en nuestra sociedad, en las publicidades. O sea, es cuestión de mirar publicidades, de ver qué pasa en las casas, en las familias y justamente en la escuela, pero en el recreo, que también es parte de lo que se educa y de lo que se enseña. Y entonces lo que yo propongo es que en esas clases de biología donde se enseña el ciclo menstrual, además únicamente asociado a la anticoncepción, cuando si pensamos que en realidad la mayoría de las personas que menstruamos lo hacemos muy seguido y pocas veces está relacionado con la reproducción, ¿sí? Porque muchas mujeres menstruamos 13, 14, 15 y personas, ¿no? Veces al año. Y sin embargo, la mayoría de las veces no quedamos embarazadas. Entonces, la menstruación no tiene que ver únicamente con el embarazo, tiene que ver con un montón de experiencias de vida que las personas atravesamos, ¿sí? Entonces, la importancia de poder nombrar. Y también hay Magdalena Rosach, que es una compañera de comunicación, ella investiga cómo viven las personas, y particularmente muchas de las pibas, su menarquía. La menarquía es la primera menstruación, la experiencia de la primera menstruación. Y ella releva hoy en día que hay muchas pibas que no saben lo que les está pasando en ese momento, ¿sí? Porque no se nombra que la sangre, digamos, que es un tejido, pero que también es sangre, que es rojo, que sale por la vulva, que puede doler. Digamos, todo esto que parece información básica, muchas veces no está en la escuela. Entonces también ese silencio impacta en el modo en que esa primera experiencia, que además deja huella una primera experiencia, ¿no? La génesis. Que no está en la casa. ¿Cómo? Y que no está tampoco en la casa, en la familia. Bueno, pero ahí hay un punto clave en lo que vos decís, que tiene que ver con la democratización. Nosotros no podemos garantizar que en todas las casas, que todas las familias, las pibas tengan acceso a problematizar este modo en que se significa la menstruación, y que tengan acceso a revisar. Entonces la escuela es garante de la democratización, ¿no? de este saber sobre nuestros cuerpos y sexualidades. Sí, pensaba en esto, en lo que no se dice, cuánto eso también se filtra como formas ocultas en las cuales también estamos enseñando. Total. ¿No? Cuando creemos que enseñamos solamente en la clase de biología, cuando mostramos los sistemas, en realidad todas esas cosas que se filtran todo el tiempo, también las estamos enseñando, quizás sin saberlo. Totalmente. ¿No? Y Mica, ¿qué pensaste en relación a cómo el tratamiento en relación a la enseñanza? Algunos puntos que puedas tirar pensando en la tarea del docente que tiene que va el currículum al diseño curricular y te encontrás con sistema del cuerpo. Bueno, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Porque es una pregunta que nos estamos haciendo todos. Está buenísimo. Una vez un alumno me dijo, pero entonces hay que cambiar todo lo que enseñamos sobre el cuerpo. Ajá. Y sí. En eso estamos. Es complejo. Sí. ¿Alguna idea que puedas? Sí. Bueno, en primer lugar, siempre para mí es fundamental traer la experiencia, ¿no? Como esto que decían en el bloque anterior, como siempre decimos que el aprendizaje significativo tiene que ver con vincular los nuevos saberes con los saberes que los pibes y las pibas ya traen, entonces empezar justamente a dialogar ese saber con las experiencias. Pasa que esas ideas son ideas de acá, no ponen en juego el cuerpo. Ah, está bueno lo que decís. Bueno, por ejemplo, cuando aparece ¿Decís de acá, de dónde? De la mente, digo, ¿no? Julio me señala la cabeza y me dice, pero lo pensamos desde las ideas, no desde el cuerpo. Sí, yo digo porque es radio. Sí. Pero me están filmando. Sí, está buena la pregunta. Por un lado yo digo, involucrar la experiencia y también involucrar las emociones, ¿sí? Esto es decir, bueno, cómo me siento cuando hablo de estos temas, qué pasa con estas burlas que aparecen, con las risas, e incluso también empezar a ponerle el cuerpo a nuestras clases, que implica también movilizarlo en el aula, no entender que la única manera de aprender tiene que ver con leer y con escribir, que claramente son formas potentes, pero también, acá tenemos a las titiriteras que nos van a traer ejemplos concretos, pero también es importante pensar el modo en que los cuerpos aparezcan en el aula, y esto implica a veces movernos del banco. Por ejemplo, bueno, yo propongo, es algo bastante largo, pero propongo un trabajo a partir del teatro del oprimido, que tiene que ver con un dramaturgo brasilero con una metodología de trabajo muy particular, que tiene que ver con involucrar el teatro en el modo de, como forma de aprender. Pero no hace falta igual ser especialista, digamos, o ser profesora o profesores de teatro para poder hacer teatro en la escuela, claro, o para poder... No, eso yo creo que es un punto clave. Claro. Sí, además una modalidad de teatro que tiene una mirada particular en relación a la transformación de las opresiones y todo eso, digo, para que los y les oyentes investiguen también un poco el teatro foro, el teatro del oprimido.
Así que bueno, Elena, ¿tenemos que ir cerrando o tenemos un ratito más? No, tenemos que ir cerrando porque así las chicas pueden contarnos acerca de los títulos. Bueno, la vamos a invitar de vuelta, Micaela, ¿no? La vamos a invitar de vuelta, Micaela, porque la verdad que nos quedaron temas. 3-4 programas más. Bueno, le agradecemos. Muchas gracias, un placer. Gracias a vos amiga. por estar acá esta mañana en Sintonía Educar tempranamente, porque hace rato que estás acá, pero un gustazo haberte tenido y bueno, increíble lo que a veces se puede decir en programas de radio, ¿no? Tal cual. Sí. En este programa. Sí. Y en este programa de Sintonía Educar. Esto también pasa en la realidad. Esto ¿no? pasa Totalmente. Pensando lo que hablamos al principio Sí, de la realidad sí, gremial sí, y demás, sí. estas cosas también están sucediendo y tenemos que Sí. poner en palabra y en valor Sí. y difundirlas. Micaela Cohen, un gustazo que hayas estado acá en Sintonía Educar. Muchas gracias por la invitación, un placer.